es la roca en quien puedo confiar. Nada más seguro, nada más habrá. En medio de los vientos y la tempestad, firme voy a estar, firme voy a estar. De hecho es la roca en quien puedo confiar. Nada más seguro, nada más habrá. En medio de los vientos y la tempestad, firme voy a estar, firme voy a estar.
sofocante opresión se va al venir con tu dulce espíritu a mí. Me elevo rendido a ti, te doy un beso de adoración y me vuelvo. Hola, hola. Aquí estamos en otro fogón. Este fogón del día 18 de enero. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, sea cuando sea que estén viendo esto. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial, al amante eterno de nuestras almas. Y de esto se trata de él y de este tiempo que queremos pasar descubriéndolo a él. Y de ese modo, sabiendo que no somos en su amor. Amén. Ahí está el hueco. Y al haber venido con tu amor divino, nuestras vidas cambiaste para siempre. Y al haber bebido de tu dulce espíritu, nuestra chispa enciendes para siempre. Y al haber venido con tu amor divino, nuestras vidas cambiaste para siempre. Y al haber bebido de tu dulce espíritu, nuestras vidas enciendes para siempre. Siempre estás, siempre estás, siempre estuviste, siempre estarás. Dios de amor, siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Te amamos, Dios de amor. Solo mira a mi siervo florecer, exaltado, realmente muy alto, ascendido por encima de la multitud. Pero no empezó de esa manera. Al principio, todos se horrorizaron. Ni siquiera parecía ser humano. Su rostro fue arruinado, desfigurado más allá del reconocimiento. De la misma manera, gente de todas las naciones del mundo se asombrarán, quedarán desconcertados. Incluso los reyes quedarán en silencio al verlo, porque lo invisible lo verán con sus propios ojos y comprenderán justo delante de ellos lo que era impensable. Visítanos este día con tu amor. Queremos aprender de ti. Queremos aprender lo impensable de parte tuya. Queremos ver cómo lo sobrenatural inunda nuestras vidas en la misma medida en que nos enseñas a ser seres humanos. En la misma medida en la que podemos ser sinceros frente a ti con todo lo que somos. Y por eso venimos ante ti tal y como estamos, con los sentimientos que tenemos, con los pensamientos que tenemos, porque no te podemos ocultar nada. Podemos simplemente estar ante ti sabiendo que eres el creador que nos hizo tal y como somos. Y así es como venimos. Que tú despejes nuestra mente, que tú despejes nuestro corazón a través de tu limpieza perfecta, de tu sangre, a través de la pureza que alcanzamos en ti por tu propio mérito y por tu propio amor. Y entonces saber que podemos estar conectados con la fuente misma de la vida de este universo, que eres tú, Yeshua, amado. Eres tú, Yeshua. Y el haber venido con tu amor divino, nuestras vidas cambiaste para siempre. Y el haber bebido de tu dulce espíritu, nuestra chispa se enciendes para siempre. Y al haber venido con tu amor divino, nuestras vidas cambiaste para siempre. Y al haber bebido de tu dulce espíritu, nuestra chispa enciendes para siempre. Siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Dios de amor, siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Te amamos, Dios de
aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Dios de amor, siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Te amamos, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor. Manifiéstate en nosotros, manifiéstate en nosotros, manifiéstate en nuestro amor, manifiéstate en esta tu canción, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor. Siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Dios de amor, oh, siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Te amamos, Dios de amor, siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Dios de amor, oh, siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Te amamos, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor, Dios de amor. Contamos contigo, por siempre y siempre tú no fallarás, por siempre tú no fallarás. Dios dador de la vida, el triunfador sobre la muerte eres tú. Podemos vivir sin miedo, podemos vivir sin miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, tu 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 perfecto amor echa fuera el temor. Aquí estás y aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Y tú aquí estás con tu amor, siempre estuviste y siempre estarás. Siempre estás, aquí estás, siempre estuviste y siempre estarás. Sus amor, oh, siempre estás, siempre estuviste y siempre estarás. Te amamos, Dios de amor. Ante ti con confianza hemos venido otra vez. Gracias por poder acercarnos. Gracias porque te acercas inmediatamente. Gracias porque sabemos que siempre estás y siempre estás cerca. Pero cuando nos volvemos a ti, tú eres tan fiel y tu presencia inunda este cuarto. Tu presencia inunda el cuarto de los lugares donde nos estén viendo, sin importar el espacio, sin importar el tiempo, sin importar la época. Tu presencia inunda el lugar. Aquí está. Tu amor nos expone en aquellas cosas que han sido fallas que tenemos que cambiar. Tu amor echa fuera el temor para que podamos ser libres. Y tu amor nos purifica para poder parecernos cada día más a ti, para poder reflejar tu amor y tu luz. Gracias por este fogón de hoy. Gracias. Y la historia de amor del día de hoy es una historia muy bella y una historia medular, siento. Muy medular en lo que ocurre en el desenlace de siento yo como de muchas historias de amor que acontecían alrededor de Jesús. Muchas historias de amor de tanto los discípulos, de cercanos a Jesús. Esta es una historia medular, una historia muy
impactante y muy buena. Está justo en la mitad del cuarto evangelio, ¿cierto? Sí. Siempre decimos el cuarto evangelio escrito por el discípulo amado o discípula amada, no sabemos. Solemos llamar el evangelio de Juan. Está en el capítulo 11, justo en la mitad, y como dices tú, medular, porque es la historia que provoca el que nos vayamos hacia el clímax. Que es el Exactamente. momento cuando ya empiezan a perseguir a Jesús para matarlo. Exactamente. Y todo esto se desencadena a partir de lo que pasa en esta historia. Y es una historia bien curiosa porque en realidad la incluimos dentro de la serie Historias de Amor. Pero en realidad no hay un momento en el que Jesús comparta un diálogo con Lázaro. Sino que todo lo demás, toda la historia que conocemos sobre ellos ocurre a través de lo que ellos no se dicen. Exacto. No hay un diálogo en el fondo. Exacto, pero vamos y adentrémonos en la historia para poder desglosar todo este amor que se muestra y se narra aquí. En el pueblo de Betania vivía un hombre llamado Lázaro, María y su hermana Marta. Esta María era la que ungiría los pies de Jesús con un perfume costoso y los secaría después con sus largos cabellos. Un día, Lázaro, su hermano, se puso muy enfermo hasta el punto de morir. Sus hermanas enviaron este mensaje a Jesús: Señor, nuestro hermano Lázaro, el que tú amas, está muy enfermo. Por favor, ven. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en muerte para Lázaro, sino que traerá gloria y alabanza a Dios. Esto revelará la grandeza del Hijo de Dios a través de lo que suceda. Jesús amaba a María, Marta y Lázaro. Sin embargo, se quedó donde estaba 2 días más. Ahí está la primera cosa interesante de la historia, ¿cierto? El texto nos dice literalmente Jesús amaba a Lázaro. Sí. Así que la primera de estas 3 historias que vamos a ver: Lázaro, Marta y María. Y esta historia ya empieza con esa cosa media curiosa. Jesús ama a Lázaro, pero de alguna manera en sus propósitos está el quedarse 2 días más en el lugar donde él estaba. No volver a Betania, que era Judea, que era un lugar donde Jesús ya estaba corriendo peligro si volvía. Y esto es lo que los discípulos le van a dejar en evidencia en este segundo segmento de la historia. Por fin, al 3er día, dijo a sus discípulos: vamos, es hora de ir a Betania, lo que implicaba volver a Judea. Pero maestro, le dijeron, ¿seguro que quieres volver allí? Fue hace poco que el pueblo de Judea iba a apedrearte. Respondió Jesús: ¿no hay 12 horas de luz en cada día? Puedes pasar un día entero sin tener miedo a tropezar cuando caminas en aquel que da luz al mundo. Pero tropezarás cuando la luz no esté en ti, porque estarás caminando en la oscuridad. De alguna manera, si uno lee eso a la pasada, podría parecer algo así como el que Jesús dijera: el que nada hace, nada teme, ¿cierto? Como que si yo voy con confianza y no he hecho nada malo, no tengo por qué temer. Pero aún lo que está diciendo Jesús en realidad es más profundo. Como decía el profeta Malaquías, si mal no recuerdo, en el Antiguo Testamento decía: saldrá el sol de justicia, y se refería al Mesías. Entonces el sol de justicia era el mismo Jesús, trayendo una perspectiva distinta, una perspectiva más justa, más armónica, más limpia de la vida. Y entonces él sabía que más allá de las maquinaciones de estas personas villanescas, ¿cierto?, que habían en Judea, que eran estos judíos religiosos de la época, Jesús sabía que él era el Mesías prometido a los judíos, y él podía en realidad, en esa autoconciencia de quién era, caminar sabiendo que sus pasos iban a ser dirigidos con luz, que es una promesa que también se extiende a nosotros. Vamos a ir profundizando en esto. Exacto. Porque la historia nos va a llevar precisamente a este punto, a cómo podemos entrar en lugares difíciles o pasar por tiempos difíciles, porque a veces no es que queramos entrar a lugares difíciles, sino que pasamos por momentos muy difíciles. Claro. Y cómo salimos de esos momentos siendo humanos y al mismo tiempo teniendo una perspectiva superior. Y a eso Jesús añadió: Lázaro, nuestro amigo, acaba de dormirse. Es hora de que vaya y lo despierte. Al oír esto, los discípulos respondieron: Señor, si acaba de dormirse, se pondrá mejor. Jesús se refería a la muerte de Lázaro, pero los discípulos suponían que hablaba de un sueño natural. Entonces Jesús se explicó: Lázaro ha muerto, y por ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora tienen otra oportunidad de ver quién soy, para que aprendan a confiar en mí. Vengan, vamos a verlo. Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos, así podremos morir junto a él.
O sea, todavía estaban como con eso del peligro de que corría Jesús y que bueno, Ahí está el humor bíblico otra vez, ¿cierto? sí, Siempre decimos acá. podía esto- morir. Esto a lo largo es una historia de amor, una historia que relata una historia de amor que dura miles de años, ¿cierto? Aquí al menos los textos, pero que dura hasta nuestros días. Y cuando la abrimos con esos ojos, esperando vernos dentro de esta historia de amor o encontrar reflejos de nuestra propia vida dentro de lo que vivieron otras personas, nos damos cuenta de que esta historia de amor tiene personajes humanos y tiene lágrimas, dolor, cosas brillantes, genialidades y humor, mucho humor. Así que ahí uno empieza a entender por qué Tomás no está diciendo en el fondo algo muy metafísico, simplemente está diciendo en realidad a este tipo lo están pidiendo en Judea, ¿cierto? Como decimos acá en Chile, se lo tienen pedido, es como que ya lo quieren atrapar luego para que corte estos Sí. alborotos de milagros que hace, porque en realidad Jesús no estaba haciendo nada malo. Ya intentaron apedrearlo, entonces nos está diciendo que va a ir allá donde casi lo apedrean, va a ir muy cerca, ya bueno, vamos, acompañémoslo. Para que no muera solo, ¿cierto? Y Claro. básicamente eso es lo que está diciendo Tomás. Todavía no con una perspectiva de, ya bueno, vamos por fe a morir, que No, es como no. lo que a veces es una cosa muy humana la que lo opina. Exacto. Frente a esto, y a esto que también Jesús nos lleva un poco a ya analizar un poquito con todo lo que podríamos hablar hoy en día de lo que es decodificación del lenguaje, ¿cierto? Aprender a hablar, programación neurolingüística, todo esto. Jesús algo de eso tiene, o sea, en un momento él está diciendo en realidad no está muerto, está dormido, ¿cierto? Jesús lo está mirando con una perspectiva mayor. Un día cuando él sana a una niña, ¿cierto? En una ciudad, creo que el relato está en Lucas, también dice lo mismo, no está muerta, solo está dormida. Ujú. Jesús tratando de poner una especie de codificación en la realidad que viene desde una perspectiva superior. Porque el Claro. lenguaje sabemos que crea realidades. Como decía Gustavo Cerati, todo es poesía, ya verás, ¿cierto? O sea, la poesía es lo único real, todo es mentira, ya verás, la poesía es lo único real, decía. Quizás llevando el punto a la exageración, Gustavo en ese sentido, pero algo de eso hay en el hecho de cómo aborda el mundo. Ahora, vamos a ver que incluso Jesús tampoco se enreda simplemente en decir, bueno, ya no voy a decir que está muerto para que esté viva, porque Jesús tampoco está negando Claro. la realidad, porque luego se da cuenta que los discípulos no entendieron y le dicen, ya, está muerta, sí, está muerto, pero va a pasar algo. Exacto. Estemos abiertos a lo que pueda suceder y que eso que va a suceder en nuestras vidas. Y también queda como un rema de Dios para nosotros, ¿cierto? Como una palabra viva de Dios para lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Lo que sea que nos pueda suceder, Jesús nos está invitando a verlo como una posibilidad de conocerlo más a Él, al gran yo soy, ¿cierto? Para que sepan quién soy. Exacto, ese es el punto. ¿Quién soy yo? ¿Quién yo soy? Dice Exacto. Jesús en El texto punto, original. eso es súper bueno porque el punto para él es, me alegro no haber estado allí, porque Claro. ahora creerán de otra manera, ahora tendrán otro milagro más, otra prueba más de que soy yo. Y que estoy siendo enviado por un padre bueno, un padre Exacto. que en el fondo va a cuidar de ustedes y de lo que sea que pase, incluso en el peor momento, algo bueno no puede salir de esto, sino que algo bueno va a salir de esto Mm. cuando estamos conectados con este padre bueno. Seguimos con esta historia que se vuelve cada vez más interesante. Cuando llegaron a Betania, que estaba a unos 2 kilómetros de Jerusalén, Jesús se dio cuenta de que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Muchos amigos de María y Marta habían venido de la región para consolarlas por la pérdida de su hermano. Marta, al enterarse de que Jesús se acercaba a la aldea, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, «Señor mío, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. Pero sé que si le pidieras algo a Dios, Él lo haría por ti». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará y vivirá». Ella respondió, «Sí, sé que resucitará con todos los demás en el día de la resurrección». «Marta», dijo Jesús, «no tienes que esperar hasta entonces. Yo soy la resurrección y yo soy vida eterna. Cualquiera que se aferre a mí en la fe, aunque muera, vivirá para siempre. Y el que vive por la fe en mí, nunca jamás morirá. ¿Lo crees? Ay, que para ahí ese verso tan precioso. El verso 25, yo creo que si algunos de ustedes ya tienen algún tiempo siguiéndonos y tienen ahí su Biblia, su Nuevo Testamento o el tipo de escritura de traducción que tengan a mano, busquen el Juan 11, 25 y ráyenlo, subrayenlo y anótenlo en todas partes. La la traducción clásica de la Reina Valera decía, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Con esa cosa poética directa que tiene a veces también esa traducción antigua que es muy bonito. Es inconmensurable. Estamos hablando de que Jesús estaba en el norte, al norte de Judea, por el sector de Galilea, que también era parte de Israel, pero recordemos que estaban bajo la ocupación romana, así que era otro distrito. Y él vuelve acá a la casa de estos amigos. Es súper curioso porque Mateo incluso nos cuenta que Jesús iba a la casa de estos amigos en distintas ocasiones. Cada vez que iba a Jerusalén pasaba por aquí. En Lucas podemos ver que antes de pasar a la entrada triunfal a Jerusalén, ya en su última semana, antes de la crucifixión, él pasa también por Betania. Y Mateo nos cuenta que el día que él va al templo a volcar las mesas, a echar a los cambistas, a los mercaderes, a la gente que hacía negocios con la religión, y que luego se queda sanando a gente en el templo, eso tampoco no se suele mencionar, pero Mateo cuenta que después también se queda sanando gente, no solo hace un despadre en el templo, no solo lucha contra lo que está mal, sino que también él viene a traer otra vez su sanidad, viene a poner lo que está bien. Yo recuerdo una frase de la película de Martín Lutero que decía: en este mundo sale más fácil siempre odiar lo malo, odiar al diablo, que amar lo bueno, que amar a Dios, que amar a lo que Dios no quiere que aprendamos. Y Jesús ese día sana. Bueno, es un pequeño paréntesis, porque lo curioso es que después de ese día en el templo, ese día tan lleno de actividad de Jesús en el templo, él se va a Betania. Así que tenemos a una persona que en el fondo es como que, no sé, todos hemos tenido esos días que nos ha pasado de todo. O la hemos hecho todas, hemos hecho las de Kiko y Kako, y después hay un lugar al que podemos ir, que es como un lugar fuera del tiempo un poco. Un lugar que está como, esto por supuesto que está en la historia, pero como que llegas uno a ese lugar a tomarse un tecito con algún amigo, alguna amiga, y es como que todo lo que pasó en el día queda como afuera de ese espacio, que viene a ser como tu núcleo. Y eso era la casa de Lázaro, Marta y María para Jesús en Betania. Un lugar súper especial. Así que estamos hablando de, bueno, por entendido será que no es la María, no es su mamá. Y se presupone por la mayoría de las personas que estudian estos textos antiguos que tampoco es la María Magdalena, sino que es María de Betania, que es otro personaje. Aunque tienen ciertas similitudes, podría ser la misma, no sabemos, no lo sabemos. Lo que a nosotros nos interesa aquí es la narrativa, ¿cierto? Decimos esto es un romance y una historia de amor. Y cuando entonces finalmente aquí, que aquí ya estamos un poquito en el clima, por eso me estoy interiorizando en esta parte, Marta le está diciendo, en el fondo, ¿qué pasó aquí? Llegaste tarde. Y yo sé que va a resucitar, o sea, yo lo sé, ¿cierto? Sé que de alguna manera todo va a estar bien. Y Jesús le está diciendo, no espero que veas que algún día todo va a estar bien, sino que espero que ese todo va a estar bien, lo veas ahora. Y es un poco lo que nos lleva de aquí, de vuelta al texto... alguien iba a entrar, pero no alcanzamos a recibir las notificaciones. Es un poquito lo que nos lleva de vuelta a Nicodemo la semana pasada, ¿cierto? Esto de saber cómo hacer las cosas, a saber hacer las cosas bien, saber incluso, entre comillas, ¿cierto? Abro comillas, entre comillas, amar a Dios. Sé cómo amar a Dios, sé cómo cumplir las leyes, sé cómo cumplir los mandamientos. Y Jesús los llama a nacer de nuevo, a nacer del viento. Que nosotros en Fogata tenemos esta frase de amar enamorado. Que la fe se trata de amar enamorado. No solo se trata de amar, por supuesto que se trata de amar a Dios, pero no solo en el sentido de me convenzo intelectualmente, claro, o me propongo activamente, que también es verdad, el amor es un compromiso activo. Pero también es importante ver la fe como algo que ocurre vibrantemente en el presente, que nos llena de vida, que nos revitaliza. Entonces Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. No cierren las posibilidades. Y ahí empezábamos con el texto de la semana pasada, ¿cierto? De Isaías. Lo impensable. Lo impensable. Que era una lo impensable. Y era una profecía de Isaías sobre el Mesías. Entonces decía... todos verán, ¿cierto? Cómo ocurre lo impensable. Lo van a exaltar, luego él la va a pasar mal, ¿te acuerdas? Porque Isaías ahí está profetizando también el dolor por el que va a pasar. Pero que de alguna manera este Mesías venía a traernos lo impensable, lo que no vieron sus ojos, decía la Reina Valera, eso es lo que verán, decía la traducción antigua de esa profecía de Isaías, ojo había visto, con la que abrimos el fogón de hoy. Y por eso ahí abajito dejamos esa nota de traducción, de esta traducción que estamos usando aquí, la traducción La Pasión, como pueden ver en pantalla. En arameo, resurrección se relaciona con la palabra no hay, lingüísticamente. Eso es súper bonito porque
la historia de Noé no es que él haya literalmente muerto y resucitado con su familia, sino que pasaron por un problemón gigante, y que más problemón más gigante que el diluvio, ¿cierto? De alguna manera hay una historia de diluvio universal en todas las culturas antiguas del mundo. Hasta los mapuches tienen una historia de diluvio universal, que lo tenemos aquí cerquita, ¿cierto? En todo el mundo, los chinos, todos tienen una historia de diluvios universales. Pero la historia de la escritura nos cuenta que de alguna manera Noé fue llevado por el gran yo soy, por Yahvé, ¿cierto? Por el Dios creador de todo, aún más allá de ese problema. Entonces es súper lindo que aquí la idea de resurrección no se está usando solo en un sentido metafísico o muy hacia adelante, que era lo mismo que pensaba Marta. No, si algún día va a haber un milagro, ¿no? Es que eso era lo que tenían como culturalmente aprendido, de que se iba a ocurrir en la resurrección de los muertos solamente. Claro. Que no existía una resurrección ahora, en este momento. Y también un poquito lo que nos pasa a veces incluso con los ciertos matices de la fe cristiana, donde también todo se aprende desde... Aprendemos esta historia preciosa de amor, que es la Biblia, que son las escrituras, la aprendemos como si fueran un manual de mecánica, y terminamos quitándole toda la parte sobrenatural, todo lo que Dios quiere hacer ahora a través de nuestra vida. La expectación. La expectación que también el mismo Jesús en todo tiempo, siento yo, que invitaba a sus discípulos y a todos a mantenerse expectantes aquí y ahora con lo que podía ocurrir. Aquí y ahora con cómo el reino iba a abrirse paso. No en algún momento, sino que aquí y ahora. Yo ya llegué. De hecho, él se anuncia: yo estoy aquí, yo soy. Yo estoy acá, yo estoy aquí. Uy, y la semana pasada también, y bueno, nos metemos un poquito en la conversación, porque la semana pasada también veíamos con Nicodemo finalmente esto de morir con Cristo, ¿cierto? Finalmente cuando Nicodemo llega al final de la historia, no le importa ya que los demás sepan que él seguía a Jesús, cosa que al principio de la historia se le importaba, ¿te acuerdas? Claro. Que lo va a ver en secreto, y al final no le importa. Y de alguna manera lo relacionábamos con esto que decía Pablo, uno de los primeros cristianos: aprender a morir con Cristo. Aprender a saber que estamos muertos con Cristo implica dejar esas viejas caretas, esas viejas máscaras que tenemos nosotros. Y es una parte de la fe, ¿cierto? Aprender a dejar ese viejo yo. Pero también esta otra parte de la fe es fundamental. No solo morir con Cristo, sino vivir con Cristo la resurrección del día a día. Y en el día a día, aun cuando no esté pasando lo que sea que no esté pasando, que parezca difícil, o a otras personas, y nosotros estemos viendo esas situaciones feas desde afuera o lo que sea, en el día a día saber que nosotros estamos viviendo la resurrección, una vida de resurrección en el día a día. Y eso es lo que Jesús nos está invitando, y eso es lo que aprendemos en esta historia de Jesús tan preciosa aquí, en esta historia de amor con Lázaro. Sí. Que como se dan cuenta, Lázaro está muerto, así que no está interactuando con Jesús. Pero aquí Lázaro, claro, todavía está muerto para claro. nosotros. Y en eso... Para Jesús no. Entonces Marta le respondió: sí, Señor, lo creo. Siempre he creído que eres el ungido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo por nosotros. Así que ella se fue y se apresuró a llamar a su hermana María. La apartó de todos los que estaban de luto y le dijo en voz baja: el maestro está aquí y pregunta por ti. María, cuando oyó esto, rápidamente se fue a buscarlo, porque Jesús estaba fuera de la aldea, en el mismo lugar donde Marta lo encontró. Cuando los amigos de María, que la estaban consolando, vieron que ella salía corriendo de la casa, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro de su hermano para llorar. Qué preciosa esa frase: el maestro está aquí y pregunta por ti. Creo que es lo que todos queremos escuchar. Claro. Cuando nos sentimos completamente perdidos. Y lo que la promesa es que Él siempre está aquí. Y siempre está preguntando por nosotros. Es lo que Él quiere enseñarnos. Que él ha tenido este interés de ser Dios, creador de todo, el gran yo soy. Más allá del espacio-tiempo, más allá de todo. Y Él se hizo humano para encontrarse con nosotros. Es lo que hace la diferencia con todas las religiones. Y es lo que hace que Jesús no sea una religión más, sino una relación personal, íntima y al mismo tiempo explosiva, que afecta a cada relación intersubjetiva, social que podamos tener. El hecho de que Él es el que se acercó. No tenemos que hacer más ritos, no tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a Él, sino que Él se acercó. Y Él se acerca a preguntar por nosotros, así como preguntó por la dolida María en ese momento. María, al encontrar a Jesús fuera de la aldea, cayó a sus pies llorando y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, cuando miró a María y la vio llorando en sus pies, y a todos sus amigos que la acompañaban en su duelo, se estremeció de enojo
se conmovió y su corazón se derritió de compasión. Les dijo: ¿dónde lo sepultaron? Señor, ven con nosotros y te lo mostraremos, respondieron. Entonces Jesús se puso a llorar. Al ver a Jesús llorar, muchos de los dolientes dijeron: miren cuánto amaba a Lázaro. Pero otros decían: ¿no es este el que le abre los ojos a los ciegos? ¿Por qué no hizo algo para evitar que Lázaro muriera? Aquí encontramos a un Jesús absolutamente humano. Cuando yo era más chico me solían decir el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Porque la Reina Valera, la versión antigua, lo decía así. El versículo 30 y 35. Jesús lloró. Jesús se puso a llorar. Y justo antes dice el texto, y lo pueden encontrar también en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy popular hoy en día. Jesús se enojó. Es como en toda esta situación de que, bueno, no va solo María, ¿cierto? El texto anterior nos dejaba claro que iba un montón de gente, judíos. Y cuando dice judíos, lo dice en todo sentido, lo dice en el sentido de judíos que ya estaban críticos con Jesús, que ya eran críticos con él, y judíos que ya habían visto sus milagros y se daban cuenta que era un hombre bastante especial. Así que había como público en todo ese momento personal que tiene María con Jesús, que se pone a llorar a sus pies, y Jesús, viendo el dolor de María, de alguna manera siente el dolor de la humanidad entera por la pérdida. Dios, lo hemos visto en Hebreos, ¿cierto? Este Dios que crea la vida, no había creado la muerte. Hebreos capítulo 2. Y se tiene que hacer carne como sus hijos que eran de carne y hueso para poder experimentar la muerte. Pero él no había creado eso. Entonces imaginémonos un creador que ve que como que es un cuadro perfecto que hizo. Que no tú en tu creó la caso que falla. pintas, ¿cierto? Y que un día llegas, por ejemplo, y ves que, no sé, el moho o la corrosión lo afectó. Y que no tendrías que haber pasado eso, porque no tenía que pasar eso. Y no era solo un cuadro, en este caso él había creado hijos. Yo sé que hay muchos creyentes que les molesta la idea de concebir a toda la humanidad como hijos de Dios, pero entendamos que Dios nos concibió a todos inicialmente a su imagen y semejanza. Todos fuimos creados por Él, todos hemos sido creados por Él. Todos los seres humanos fuimos creados para ser sus hijos. El mismo Jesús dice que el enemigo no crea nada. El enemigo no crea nada. Todo es creado. Todo lo creado, toda la vida que es creada, la crea Dios. La crea el Padre. Y aquí no hay ciudadanos de primera y segunda clase. Aquí hay... lo que sí hay es el pecado que nos divide. Y el pecado, como siempre decimos, es errar en el blanco en el idioma original. El blanco era amar. El blanco era saber amar a Dios, relacionarnos en bendición con todos los demás, ¿cierto? Como veíamos en Génesis, que Dios bendecía al ser humano con esa palabra tan potente que era Barak, que era como prosperen, sean bendecidos. Y el pecado finalmente es vivir en el egoísmo, vivir en la separación de lo que Dios quiere para nosotros, en la separación de los mandatos de Dios. Que los mandatos de Dios no son los mandatos de Dios, así de forma religiosa. Los mandatos de Dios son: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como yo te amé. Después le levanta la vara a Jesús en Juan incluso. Y ama al Señor tu Dios que te creó. Entonces cuando Jesús ve la muerte causando estos estragos, él ve el pecado en el mundo, la rotura del mundo, la quebrantadura del mundo, y eso por un lado le da rabia, le da toda esta mezcla de emoción de tener rabia. No tenía que ser así la historia. Y pena, y se pone a llorar. Porque todos hemos vivido eso también, eso de que la cara se te aprieta, como dice el texto de Cortázar, ¿cierto? Instrucciones para llorar de Cortázar, que apriete la cara y sale la lágrima y empieza a sentir uno ese calor, porque a veces es una mezcla de rabia con pena, porque uno sí quiere llorar y fluir, pero también sabes que hay algo mal a tu alrededor en el mundo y que las cosas no deberían ser como son. Y este texto es tan poderoso. La palabra escrita, la Biblia, es tan poderosa porque nos está diciendo que en realidad Jesús entiende perfectamente esta situación. Jesús entiende perfectamente lo que significa tener una mezcla de rabia y pena al mismo tiempo. La impotencia. Impotencia. Exacto, la impotencia de no poder evitar ciertas cosas que ocurran también. Y aquí hay un misterio cristológico tan profundo, porque se nos enseña que Jesús es Dios hecho hombre, pero al mismo tiempo, siendo humano, Jesús es 100% humano. Sí. Jesús no es como la mitología griega, como Hércules, por ejemplo, que era mitad Dios, mitad hombre, sino que lo que las escrituras nos enseñan, en esta historia de amor preciosa que es la Biblia, la escritura nos enseña que en realidad Jesús era Dios, plenamente Dios, pero plenamente también vaciado en un ser humano.
en un ser humano, totalmente ser humano. Entonces Jesús no es, cuando vemos a Jesús con ese optimismo que tenía al principio, no es que Jesús tenía optimismo porque Él era Dios y sabía lo que iba a pasar, sino que era Dios enseñándonos a nosotros a ser seres humanos. Ser humanos con optimismo, con una, no con un optimismo hueco, sino con un optimismo fundado en el hecho de saber que Dios es bueno y que sea lo que pase en la vida, todo va a suceder para su gloria. Es decir, todo va a suceder para bien de aquellos que están en una relación de amor con este Dios. Dios ama a todos y esa relación de amor está abierta para todos nosotros. Ahora, aquí de nuevo estamos aprendiendo algo profundísimo de Jesús. Cada vez que lloramos, cada vez que tenemos sentimientos que nos pueden parecer poco santos o poco divinos o poco iluminados, en realidad tenemos que permitirnos sentir esas cosas, porque el mismo Jesús las sintió. Y trabajar en una perspectiva celestial de las cosas en nuestra vida, pedirle a Dios que día a día nos dé su perspectiva optimista, llena de esperanza, no significa, chiquillas, chiquillos, personas que nos estén escuchando, no significa en ningún caso que nos volvemos robots. Claro. No significa en ningún caso que nos volvemos seguidores autómatas, sin sentimientos. No significa que la fe ahora nos vuelve ciegos. Hay gente que critica la fe y dice, los creyentes tienen una fe ciega. Pueden haber creyentes que tengan fe ciega, pero en realidad la fe es de Jesús. La fe que Jesús nos enseña no es una fe ciega. Es una fe de ser totalmente humano, total y completamente humano. Vivir todos los matices que se puedan vivir de lo que es ser humano. Llorar, reír, cantar, danzar y enfurecerse frente a lo que no debería ser en el mundo. El mundo está roto y esa quebrantadura del mundo fue la que Jesús lloró en este momento. Isaías decía que él iba a llevar sobre su espalda el dolor del mundo. Y aquí vemos una imagen de Jesús ya llevando sobre sí, en una emoción tan simple como llorar, el dolor de un mundo que no debería haber sido de esa manera. Y bueno, Jesús, con esta intensa emoción y aún enojado, se acercó al sepulcro, una cueva con una piedra colocada sobre su entrada. Jesús les dijo, retiren la piedra. Entonces Marta le dijo, pero Señor, han pasado 4 días desde que murió. A estas alturas su cuerpo ya debe estar descomponiéndose. Y Jesús la miró y le dijo, ¿no te he dicho que si crees en mí, verás a Dios revelar su poderosa gloria? Vemos un poquito de Jesús quizás incluso todavía arriba y la pelota con las emociones, ¿cierto? Estaba arriba la pelota Jesús con las emociones. Lo vamos a dejar aquí porque la segunda parte la vamos a ver después. Entonces no te preocupes que pusiste esa cara de preocupación de que falta el final. Sí, vamos a dejar el final para después porque quiero que nos quedemos en esto. Volvamos un poquito atrás. Vamos a ver a continuación algo súper potente. Se nos invita a tener un corazón conforme al corazón de Dios y una mente conforme a su mente, conforme a la mente de Cristo, a la mente de Jesús. Y aquí vemos en funcionamiento literalmente lo que es el corazón y la mente de Dios en Jesús. Si queremos tener un corazón como el de Jesús y una mente como la mente de Jesús, un corazón como la del hombre más iluminado que nos podríamos imaginar, para decirlo en lenguaje New Age, ¿cierto? Un corazón y una mente crísticos, como también dicen los New Age, completamente así purificado, liberado de la Matrix, con conexiones así bacanes y viendo posibilidades en todas las cosas. Bueno, si queremos ser así, en realidad no dejamos de ser humanos. Y eso es fundamental, fundamental. Es lo que Jesús nos vino a mostrar. Que su plan y su diseño divino para nosotros no implicaba sacarnos de este mundo, como muchas veces pareciera que también piensa mucha gente religiosa, que es como escapar de este mundo, ojalá nos lleve luego, ojalá venga luego Dios y nos saque de aquí. No, su plan para nosotros tenía que ver con que aquí y ahora empezáramos a vivir el estilo de vida, el estilo de ser que Él nos quería enseñar, que era el estar vivos, completamente vivos. Si había que llorar, se lloraba, si había que enojarse, se enojaba. Por supuesto con el amor que Jesús muestra, no en ningún momento ofende a las personas, a pesar de que las personas estaban ya piconeándolo, ¿cierto? En el texto anterior decían, pero ¿acaso no sanó a tantos ciegos, sordos, como no sanó a Lázaro, que no le hubiera costado nada si era su amigo? Jesús no responde eso, pero Jesús todavía se siente en el texto que está... No te he dicho que si crees verás a Dios revelar su poderosa gloria. Va a pasar algo aquí. Jesús tiene una actitud de una perspectiva celestial, a pesar de todo lo que está viviendo acá. Y tiene un corazón puesto en el cielo, a pesar de todo lo que está pasando acá. Eso aprendemos de Jesús. Y a través de
de su vida y su muerte, sabemos que este regalo también es para nosotros. El regalo de la vida eterna no es solo un ticket al más allá, sino es una relación actual con Dios, que aquí y ahora nos permite vivir todos los matices de lo que significa esa relación con Dios. Una conexión total con Él. Es la conexión que queremos ahora en adoración. Vamos a tener un momento de adoración y de lo que se trata aquí es venir tal y como somos, como seres humanos. Él nos conoce. Pedimos cada uno lo que tengamos que pedir, de perdón, de que nos limpie, de decir en realidad hay áreas de mi vida que no me gustan. Tengo esta situación encima del mundo que no me gustan, Jesús. Y yo sé que ahora lo entiendes. Ahora me doy cuenta que entiendes cuando el mundo está tan roto que te hace llorar. Y te entrego todas estas áreas de mi vida a ti. Quiero pasar un rato contigo. Las escrituras nos llaman a amar a Dios con nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza. Así que conectarnos con Dios parte por tomar nuestro tiempo de intimidad. Podemos estar conectados con Dios todo el día. La adoración es de algo de todo el día. Es algo que somos todo el día, la adoración. Pero es súper importante tener estos momentos de intimidad como el que vamos a tener justo ahora. Justo ahora. Disfrutar este momento con Él. Y decir en realidad, quiero que tu mente se forje en mí. Y tu corazón sea forjado en mí. Quiero parecerme más a ti, Jesús. Porque me doy cuenta que no se trata de vivir una religión. No se trata de programarme como un robot. Sino que se trata de llegar a ser aquel ser humano que tú diseñaste para ser. En tu luz veo luz. En tu luz veo luz. En tu amor yo veo la luz. Por ti ciego ya no estoy. Gracias, Jesús. En tu luz veo luz. En tu luz veo luz. En tu amor yo veo la luz. Por ti ciega ya no estoy. Gracias a ti. Y aunque oscuro se pueda poner, tú me alumbrarás aquí cuando mi mundo apagado esté. Tú traes resurrección. Contigo tendré un mágico amanecer. Sublime gracia, dulce canción
todo parecía oscuro, cuando todo parecía irse al infierno literalmente. Fuiste tú quien llegó una y otra vez con esa gracia hermosa, con ese amor inmerecido, a rescatarme de mis peores momentos. Sé que lo puedes hacer ahora también por aquellos que están del otro lado. Extiende tus manos como un acto de fe y siente en las manos de ese Salvador amoroso que aún en medio de la muerte te dice: yo soy la resurrección y la vida. Lo verdaderamente trascendente pasa cuando crees en este Jesús. La eternidad ocurre cuando crees en este Jesús. Esa realidad sobrenatural de Jesús empieza a inundar cada área de tu vida, le empieza a dar propósito, sentido a cada área de tu vida, incluso a la muerte, incluso la muerte tiene sentido con Jesús. Todo llega a tener sentido, todo está en su lugar con este Dios amoroso que no ha perdido el control, que es un Dios que no se impone, y por eso este mundo sí está roto. No es un Dios que imponga, porque es amor, y el amor no se impone, el amor respeta. El amor respeta el sí y el amor respeta el no. La N con la O en no, y eso se respeta. Y Dios lo entiende perfectamente. Pero al mismo tiempo este Dios está disponible para salvar y quiere y puede rescatarte ahora. Dios está de buen humor, siempre está de buen humor, Él no está enojado, Él está de buen humor, y Él quiere amarnos y tener una relación con nosotros y rescatarnos de esos temas personales que tenemos. Salvación no es solo un tema del más allá, salvación es algo que tiene que ver con toda nuestra vida. Justo aquí y ahora, Él está aquí, su Espíritu Santo está aquí para salvar, para sanarnos, para hacer el aire, el pan para saciar esa hambre que tenemos, esa hambre interna. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por estar aquí. Así como estuviste en Betania, estás ahora aquí. Y aunque a veces parezca que te tardas, confiamos en que tú lo harás. Confiamos en que tú lo harás. Tú eres la resurrección cuando estamos llorando tendidos en la cama sin nada más. Ahí estás tú invitándonos a caminar una y otra vez por ti. Y queremos caminar y queremos reflejar esa luz exquisita que tienes tú a otros olores, a otras personas, a otras gentes que estén justo pasando por ese trance oscuro. Queremos reflejar tu amor, reflejar tu luz, llevarte a ti. Yo estaba muerto, pero ahora siento y me encuentro vivo en ti. Y me encuentro viva en ti. Así como el Padre le pidió a todo un pueblo que recordara a su pueblo, a sus hijos, que recordaran de ese momento que los sacó en Egipto, que lo recordaran todos los años. Les invito y nos invita Él, de hecho, en este momento a recordar cuando Él nos sacó de ciertos momentos antes, cuando nos sentimos muertos y muertas muchas veces y no sabíamos cómo íbamos a salir de ese lugar. Él ya nos sacó de ahí. Nos sacó de ahí. Te miramos de
forma directa, Jesús. Por fe, sabemos que podemos estar ante ti, ante tu realidad, ante esa genialidad tuya de decirnos que en realidad no estamos muertos, solo dormimos, solo hace falta despertar nomás. Que esa situación no está totalmente muerta, que esa esperanza no está totalmente perdida, sino que solo falta despertar. Te agradecemos por amanecer en nuestros corazones día a día, por ser esta gracia que nos invita a vivir y que más allá de todos los enredos que podamos ver alrededor, nos dice que todo tiene pleno sentido en tu amor. Gracias, Jesús. Me sentí tan solo sin ti ayer. Me sentí tan sola sin ti ayer. Y yo no veía que tú junto a mí querías cenar. Caminé desierto sin verte ayer. Caminé por sombras sin verte ayer. Mientras literalmente te morías por buscarme a mí. A mí, viva Jesús. A mí. Y hoy te ofrezco cenar junto a mí. Divino compañero, quédate aquí. Perdona mis ofensas, ya se hace tarde y no quiero estar sin ti. Camino desierto sin verte ayer. No podía, caminé por sombras sin verte ayer. Mientras literalmente te morías por buscarme a mí. Por eso es que estoy junto a ti, esperando que mi corazón sea una prenda hermosa y dulce para ti. Y hoy te ofrezco cenar junto a mí. Divino compañero, quédate aquí. Perdona mis ofensas, ya se hace tarde y no quiero estar sin ti. Y hoy te ofrezco cenar junto a mí. Divino compañero, quédate aquí. Perdona mis ofensas, ya se hace tarde y no quiero estar sin ti. Yo estoy seguro de una fiesta cuando tú estás, porque sé tu bien. Y si te podemos sentir, es que todo está bien, es que todo está bien, es que todo irá bien, es que hay resurrección por siempre, siempre. En cada problema, siempre, siempre vivimos la vida, y no solo la vida, sino que también la vida de transformación, la vida más allá de la muerte, la vida más allá de la derrota, más allá de la escasez, más allá de la enfermedad. Hay libertad y sanidad en ti. Mora en mi corazón y beberemos. Mora en mi corazón y beberemos de tu dulce vino. Mora en mi corazón y beberemos. Mora en mi corazón y beberemos. Y avívame, 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 avívame.
ofrezco cenar junto a mí otra noche. Divino compañero, quédate aquí, tú me creaste. Perdona mis ofensas, ya se hace tarde y no quiero estar sin ti. Si quieres que Jesús venga a tu corazón ahora, si quieres que Jesús se quede a morar en tu corazón como Él prometió que se quería a vivir con nosotros cuando lo invitáramos, Él está golpeando a la puerta de tu ser más profundo, de tu ser más interior, y te está diciendo, si es que quieres vivir esta reconexión con aquel que te creó, con tu papá amoroso, con este Dios que nos cuida como una mamá amorosa, como una gallina a sus polluelos, con este amante de nuestra alma que es el Hijo amado, el Hijo unigénito de Dios, porque no hay otro representante entre Dios y los hombres mediante el cual podamos ser salvos, ser sanados, ser liberados, porque salvación significa todo eso. Salvación es lo que la religión te ha contado que es, no es una cosa simplemente del más allá. Tiene que ver con una esperanza en el más allá también, pero tiene que ver también con experimentar una vida nueva y armónica, llena de shalom, llena de su paz, llena de su provisión, llena de su gozo en todo sentido. Si quieres que este Jesús amoroso, que nos permite vivir el brillo de la vida, vivir con ojitos brillantes, sabiendo que hay esperanza por el mañana, incluso en medio de la muerte, si quieres que este Jesús venga a tu corazón, te invitamos ahora a cantar este coro, que es tan ad hoc, a invitarlo a venir a tu corazón. Perdona nuestras ofensas, Jesús, perdóname, ven. Y hoy te ofrezco cenar junto a mí, divino compañero, quédate aquí. Perdona mis ofensas, ya se hace tarde y no. Gracias, Jesús. No quiero estar sin ti. Sé mi Señor y Salvador. Te invoco como mi Señor y Salvador, Señor Jesús. Yeshua, como te dicen los chiquillos de Fogata. Ven y quédate conmigo. Gracias por venir. Gracias. Y en el último día de la fiesta, en el último día de una de las fiestas a las que fue Jesús, cuando todo se iba a acabar, Él simplemente dijo que no se acababa ahí, que siempre había más, porque Él era el agua que siempre corría fuerte en la sangre de aquellos que creen, que corre como la sangre fuerte. La palabra final es tuya. Cuando la fiesta ya iba a morir, tú nos cambiaste la vida a gritar. Si estás sediento, ven a mí, ven a beber, ven a mí. Y yo hoy vengo a ti sediento, solo puedo darte mi corazón. Hoy vengo a ti expectante, dame agua viva, te doy mi amor. La palabra final es tuya. Cuando la fiesta ya iba a morir, tú nos cambiaste la vida a gritar. Si estás sediento, ven a mí, ven a beber, ven a mí. Y yo hoy vengo a ti sediento, solo puedo darte mi corazón. Hoy vengo a ti expectante, dame agua viva, te doy mi amor. Hoy vengo a ti sediento, solo puedo darte mi corazón.
como esa agua viva saltando en mi interior. Si siento la vida, solo es por ti, la fiesta no acabó. Si vivo la vida, la doy por ti, buen Salvador. Tú eres mi Mesías, tú eres mi Mesías. Yo vengo a ti sediento, solo puedo darte mi corazón. Yo vengo a ti expectante, dame agua viva, te doy mi amor. Yo vengo a ti sediento, solo puedo darte mi corazón. Yo vengo a ti expectante, dame agua viva, te doy mi amor. Oh, 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 tal como soy. Oh, 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 te canto amor. Oh, 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 tal como soy. Te canto amor. Tal como soy, te adoro. Tal como soy, te traigo este corazón que late y late por ti aunque no lo reconozca. Te traigo este corazón en adoración a ti, Jesús, la roca viva de los siglos. En ti queremos vivir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué calor y qué rico tu presencia, Jesús. Gracias. Y entonces, después de que Jesús le dice eso a Marta, lo que habíamos visto antes de la adoración, ellos rodaron la pesada piedra. Sacan la tumba, ¿cierto? Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haber escuchado mi oración, porque sé que siempre me escuchas. Pero lo dije en voz alta para que lo creyera bien toda esta gente. Ahora, para que los que están aquí conmigo crean que me has enviado a la tierra como tu mensajero, voy a usar el poder que me has dado. Luego Jesús, con voz fuerte, gritó con autoridad: Lázaro, sal de la tumba. Y así, delante de todos, Lázaro, que había muerto 4 días antes, salió cojeando lentamente. Aún tenía vendas funerarias muy apretadas en sus manos y pies, y cubriéndole la cara, Jesús les dijo: desátenle las vendas, libérenlo. Esto es precioso porque finalmente nos damos cuenta cómo este Jesús que había mantenido una actitud de estar enfocado en lo que el cielo que quería hacer en esta situación, lo que su padre iba a hacer. Siempre iba a hacer algo bueno, iba a sacar algo bueno incluso del peor momento. Pero no digamos que había mantenido una buena actitud en el sentido en que como hoy en día lo entenderíamos, ¿cierto? Como en el sentido de coaching, de repente así como no, él estaba así con la cara llena de risa, no, porque ya leímos que en realidad lloró, se enojó, le pasó de todo, se enojó antes de llorar y después cuando ordenó abrir la tumba vuelve a decir el texto que estaba enojado, así que se enojó con todo esto que es el mundo roto, ¿cierto? Con toda la quebrantadura del mundo, con todo lo que es un mundo que no debería ser como es. Y lloró y todo eso, pero de alguna manera mantenía su corazón enfocado en el sentir de Dios para esa situación. Y su mente también, su mente era la mente de Cristo, bueno, él era Cristo. Pero él era un ser humano, sigamos entendiendo todo eso. Él era un ser humano, no tenía ventajas. Vuelvo a insistir, Hebreos capítulo 2, pueden leerlo para ver eso que decimos tanto. Él era un ser humano, era un Dios que no creó la muerte y que para tener dominio sobre la muerte tuvo que experimentarla y para eso tuvo que hacerse como los seres, como los hijos que él había creado, que eran de carne y hueso. Eso está textual ahí y ese es el misterio de él. Así que él nos enseña en el fondo a vivir la salvación. Jesús no solamente nos salva, creo que es un aspecto súper importante en el que muchas personas hacen bastante hincapié, está bien. Pero no solamente es una salvación que tiene que ver con un más allá, sino que también tiene que ver con aprender a sanar nuestra vida aquí y ahora.
aprender a vivir la vida que Él quiere que vivamos aquí y ahora. Y eso implica darnos cuenta que no solamente Él nos da una vida eterna, sino que aquí y ahora nos enseña a vivir en su modo de ser. Y hay dos órdenes aquí que da Jesús que son sumamente relevantes. Que es, la primera es sal de la tumba. Sal de la tumba, ¿cierto? Es como que creo que si tú ya pasaste por esa parte te das cuenta de qué quiere decir eso. Sal de la tumba, ya basta, ¿cierto? Sal de la tumba. Ya es hora de que esta situación en la que están todos llorando cambie. Ya es hora en la que esta situación en la que todo parece oscuro ya cambie. Ya hay que cambiar el chip. Jesús decía, el sol sale sobre justo e injusto. A veces simplemente pasa que un día al otro nos damos cuenta que salió el sol y no nos morimos. Y a pesar de que estamos viendo algo muy terrible, muchas veces salió el sol y ahí está, y hay que seguir. Y no es solo hay que seguir adelante. No, hay que seguir con gozo y con amor y con libertad, porque ahí viene la segunda orden de Jesús. Desátele la venda, libérenlo. Quizás muchas veces nos acercamos a Jesús quedándonos solamente con la primera orden. Salimos de la tumba y escuchamos a Jesús diciéndonos sal de la tumba, pero nunca nos desafiamos a nosotros mismos a vivir la vida de resurrección que Él quiere que vivamos. Esta vida que no es solamente una vida de ya sané a Lázaro y ahora está bien. No, si es el libérenlo, es una vida de resurrección, es la vida más allá de la muerte, es una vida que derrota la muerte. Y como veíamos un rato, la acepción de resurrección ahí no es solamente una idea de resurrección metafísica, sino que es bastante contingente a cualquier problema que podamos estar pasando. Como Noé, sobreviviendo ese hecatombe del diluvio, ¿cierto? En el mito del diluvio. Y cuando digo mito no es por ofender a quien crea en la historia, sino que es como una explicación de un hecho que, de hecho, en la historia universal no se explica como por qué hay tantos mitos de diluvio en todas las culturas. Y qué cosa le pasó a la psique humana con esa historia. Hay algo que también se habla mucho. ¿Qué le pasó a los pueblos que luego se volvieron quizás tan egoístas y empezaron a pelear tribus con tribus, dándose cuenta de la escasez? Es un poco lo que planteaba el profesor Maturana, un científico chileno. ¿Por qué voy a eso? Voy a eso porque en el fondo el problema, la muerte, el momento de la tumba está en la vida de cualquiera de nosotros. En cualquiera de nosotros. El punto está en forjar esta mente de Cristo en nosotros. Así como... A mí lo que también me gusta, siento, como de esto de ver a Jesús de alguna forma, nuevamente, siento que en muchas historias aparece un Jesús como también asediado por una falta de fe de su entorno. Y ahora siento también esto en este versículo, cuando aparece esto de: yo sé que tú siempre me escuchas, Padre, pero lo digo en voz alta porque ellos no me creen. Okay. Y también es importante que ellos crean bien de que tú me has enviado a la tierra como tu mensajero y que también me has dado la autoridad para usar el poder que tú me has dado. Y ese poder tiene una autoridad de revivir muertos. Incluso tiene la autoridad por sobre la muerte. Y siento que es algo que acá se ve presente y se presenta en todo momento con Lázaro. Desde el principio hasta, desde lo que dijo Tomás, hasta lo que decían sus amigos más cercanos, lo que decía Marta, lo que también sentía María, como de: pucha, no estuviste aquí, ya pasó, ya no hay nada que hacer. O sea, es como, nuevamente, siento que al igual que lo vimos la semana pasada con Nicodemo, nuevamente es ponerle límites al poder de Dios actuando en Jesús, al poder de Dios actuando en Jesús aquí y ahora. Y eso es algo súper humano, es algo muy humano, siento yo, como hacer eso de poner límites. Pero nuevamente Jesús viene a desafiar ese: ya no le pongan más límites. Como que aquí de nuevo decía: ya, voy a decirlo en voz alta, yo sé que tú escuchas mi oración, pero tengo que decirlo porque no creen, para que crean bien. Y obviamente él ya sabía, pero él como venía, como dices bien tú, como encarnó como humano, se hizo humano para estar entre nosotros. De alguna forma su llamado no era solo hacer milagros y ya, sino que era también que nosotros comprendiéramos que Él venía a liberar como ese paso al Padre. Venía a mostrarnos la liberación de amor del Padre en nuestra vida y la acción de amor en el día a día del Padre en nuestra vida, de minuto a minuto. Entonces, eso quería hacer el hincapié en eso también. Sí, precisamente esa idea nos lleva a la siguiente cita que está en Hebreos, y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
está en negro porque nunca habíamos usado Reina Valera 1960, entonces no le habíamos asignado un fondo. Cosas del oficio. Y bueno, ¿por qué lo puse en Reina Valera 60? Porque es muy fácil de memorizar. Hebreos 11:1, ¿cierto? La autora de Hebreos siempre decimos aquí que es Priscila, según nosotros, Sí. y según otras personas. Pero Priscila dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fácil de memorizar y por eso la puse por si alguien lo quiere escribir o rayar por ahí. En esa versión, aunque sea una versión muy clásica, es muy fácil de memorizar. Y luego la versión más vieja todavía, la Reina Valera 1909 abajo, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y me encanta cómo aparecen dos ideas. La demostración, que es algo que es como una idea muy científica, ¿cierto? Ujú. Pero está diciéndote la demostración, tu apodíctica, como dice, ¿cierto? En griego, ¿cierto? De las que no se ve en realidad es la fe. O sea, no esperes otra sustancia más. Y sustancia, o sea, imagínate, sustancia me imagino, ¿cierto? Un marshmallow, uno se imagina. Eso, malvavisco, pero una sustancia es esto, es las cosas que se esperan, la esperanza, la sustancia de la esperanza es precisamente la fe. La fe es esto, es esa promesa, esa espera en Dios, esa confianza en Dios. Tenemos otra traducción en TPT que nos lleva un poco a una claridad más profunda con ese texto también. Ahora bien, la fe trae nuestras esperanzas hacia adentro de la realidad y llega a ser el fundamento necesario para alcanzar las cosas por las cuales esperamos. La fe es toda la evidencia requerida para probar aquello que aún no podemos ver. Que como dice la Reina Valera 1909, la fe es la sustancia, ¿cierto? De lo que se espera. Aquí la TPT, la traducción La Pasión, lo pone de esta manera. La fe trae nuestras esperanzas hacia adentro de la realidad. Es como, y un poquito para usar la metáfora de contingencia que siempre usamos nosotros en Matrix, ¿cierto? Es como hago aparecer en esta realidad tan pareciera muchas veces tan controlada por lo intelectual, la plata, por los números, por el dolor, por un montón de temas que uno dice en realidad esto es insuperable, los problemas, lo que sea. Y lo que está diciendo la autora de Hebreos básicamente, la fe es lo que hace que aquella esperanza que viene desde fuera, desde el más allá, desde Dios, irrumpa en el medio de esta realidad justo ahora y cambie las cosas. O sea, para que llegáramos a un Lázaro saliendo de la tumba teníamos que tener a un Jesús en cuya persona el Lázaro fuera de la tumba fuera una realidad presente. Para que llegáramos a un Lázaro saliendo de la tumba teníamos que tener a un Jesús, a una persona como Jesús, en cuyo corazón y en cuya mente ese Lázaro ya estuviera fuera de la tumba. Exacto. ¿Cierto? Y a pesar del llanto de Jesús y a pesar de que vivió el problema como un dolor humano, él tiene esa fe. Y para algunos de nosotros quizás va a ser muy loco que digamos Jesús tenía fe. Sí, pues Jesús tenía fe, de hecho Jesús nos enseña a tener fe. Sí. Pero porque volvemos a la idea, Jesús era 100% hombre. Y nos viene a mostrar el poder de la fe. Era 100% Dios. Y viene a demostrar el poder de la fe también. De la fe, la que es la conexión con Dios. A demostrarla físicamente, o sea, palpable en su historia, en su testimonio de vida, ¿no? Acá como humano con nosotros. Como efectiva. Y por eso tenemos el verso 6 ahí, que siempre lo sacamos también en otros fogones. Porque no es que hablemos de la fe como coaching, como cualquier esperanza ahí fundada en el optimismo, sino que es la fe bien específica en saber que estamos frente a un Dios bueno, frente a un Dios amoroso. Sí, y sin la fe, viviendo dentro de nosotros, sería imposible agradar a Dios. Porque venimos a Dios con fe, sabiendo primero que Él es real y segundo, que premia la fe de quienes lo buscan con pasión. Eso me encanta, ¿cierto? De alguna manera te está diciendo, lo primero es creer que Dios existe y lo segundo es creer que Dios es bueno, que Dios está expectante a que lo busque. Como decía la de Message, la versión de Message, el mensaje, esa traducción de la Biblia tan narrativa, tan bonita, decía creer que Dios existe y creer que a Dios le importa que lo estés buscando. Exacto. Eso es sumamente fundamental. Entonces, esa era la fe de Jesús. Jesús sabía que su Padre existía, y que su Padre era bueno, y que su Padre se relacionaba con él, y que su Padre le iba a contestar. Entonces, él sabía que si había pasado algo muy feo en su mundo, en su entorno, como esta muerte de su amigo, él sabía que algo bueno va a salir de eso. No que algo bueno podía salir de eso, o que quizás iba a salir de eso, sino que algo bueno iba a salir de esa situación. Y entonces eso es renovar nuestra mente conforme a la mente que tenía Jesús. Podemos llorar, podemos ser humanos, podemos tener todo lo que tengamos como emociones o como pensamiento incluso que a veces se nos puedan ir, pero
volvamos a esto de querer ser como Jesús. El principal engaño del enemigo en el Génesis es ser como Dios, y le dice al ser humano que coma la fruta, que se desvíe de lo que Dios ha dicho para ser como Dios, siendo que el ser humano ya había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Obviamente con nuestra alimentación humana, y eso es lo que nos hace hijos, y eso es lo más hermoso. Pero como hijos, reflejos perfectos de Él. Entonces, el pecado nos impide dar la talla. La separación, la quebrantadura, el dolor, nuestros errores nos impiden dar la talla para ser como Jesús. Jesús es Dios, convengámoslo, ¿cierto? Entonces, se nos invita a forjar esta mente de Cristo en nosotros. Eso es lo que decía Pablito. Llegamos a Romanos 12:2. Y lo tenemos en la versión Reina Valera 2015, que es la versión del 1909, pero traducida a 2015. Para que también alguien, si alguien lo quiera anotar desde arriba, ese es el que se tiene que memorizar porque es muy fácil de memorizar. Y dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, o cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fácil de entender. Y en TPT lo tenemos más claro. Para de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. O sea, eso es algo déjate que... de imitar, ¿cierto? Menos mal que no lo dije antes porque era algo que precisamente iba a comentar. Sino que arrójate a ser transformado por el Espíritu Santo a través de una reforma total de cómo es que piensas, comprendes y percibes todo. Esto te empoderará para distinguir cuál es la voluntad de Dios, a la vez que vives una vida bella, satisfactoria y perfecta frente a su perspectiva. Y de hecho, menos mal que no lo comenté porque era spoiler. Porque eso siento que es fundamental. Cuando a veces carecemos de fe, y creo que es algo que papá lo ha ido mostrando últimamente, y siento que incluso ahora cuando hemos estado abordando este mensaje, me ha mostrado que las veces que carecemos de fe es cuando estamos escuchando las opiniones de la cultura que nos rodea. Y esa cultura se traduce muchas veces en opiniones, y lamentablemente, de opiniones de a veces personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Claro. Que escuchan las noticias o que tienen el funcionamiento de este mundo como algo estable, como algo como cuadrado, no sé cómo explicarlo, pero insuperable, donde como... existen límites concretos. El mundo es así, tiene estos límites y tienes que regirte bajo esto, si no, no, te vas a perder. ¿Y a qué me refiero con eso? A que cuando estamos escuchando opiniones de la cultura por sobre las opiniones de Dios, estamos transformando la cultura en como estos ideales, ¿no? Como este ideal de... Incluso este fetiche, como el fetiche de responderle al mundo en sus cánones. Un fetiche es un ídolo. Un ídolo. Es como decir que eso es Dios. Exacto. Sería como decir que la cultura es Dios. Y eso es encerrarse en la Matrix, ¿cierto? Es como vivir en y pensar, el mundo. Seamos sinceros, la voz de la cultura de este mundo que compartimos nosotros quienes estamos viendo esto es una voz carente de fe, carente de esperanza, pesimista, carente de la fe de que lo imposible puede suceder, de que lo imposible sí puede ocurrir en todo sentido, ya no solo como en el sentido por ejemplo, de Lázaro, de la resurrección, claro, sino que incluso en el sentido de, no sé, de que mañana ante todo pronóstico negativo a nosotros nos puede ir completamente bien, por ejemplo, en claro, algún área. Que como volviendo a la idea de la resurrección de Noé, está lloviendo, está inundado, pero la esperanza de que va a dejar de llover. Exacto. Y que voy a poder pisar tierra firme. Exacto. Resurrección. Entonces, si usted solamente, y lo hemos dicho muchas veces, si solamente prendemos la tele y vemos la noticia un rato, oh, la desesperanza, que no sé qué, que aumentó esto, que bajó esto, que subió no sé qué, que no subió no sé cuál. Ese es el mundo de la cultura. Sin embargo, cuando vivimos una relación con Dios, comenzamos a transformar nuestro pensamiento y nuestras creencias de la vida diaria bajo su perspectiva. Y esta perspectiva, como lo decimos desde un principio, no tiene límites racionales. Es una perspectiva sobrenatural. Y sobrenatural es que traspasa las leyes naturales. Claro. Traspasa las leyes naturales. O sea, el otro día, de hecho, estaba leyendo un libro súper bueno de Bill Johnson, que lo hemos hablado a veces como de Bethel, de una iglesia, Bethel, que de una iglesia, claro, ya lo hemos mencionado anteriormente. Por si quieren buscar los recursos de esa iglesia, una iglesia y solo para terminar eso, como de que él menciona lo importante de poder abrir la perspectiva de que
incluso a pesar del diagnóstico más complejo, del diagnóstico más terrible que tengamos a veces quizás de enfermedad, Dios no opera en lo natural. O sea, a veces opera en lo natural, el diagnóstico se puede revertir de manera natural, sí. Pero incluso lo que creíamos imposible es posible para Él. O sea, puede reconstruir algo que... Y esto existe, ¿no? Puede reconstruir un brazo completo, por ejemplo. Entonces, siento que es algo súper importante para este mensaje de Lázaro. Como también nos muestra de cómo los cercanos y cómo todos los que lo querían incluso estaban moldeados por este pensamiento cultural por sobre el pensamiento y esta perspectiva de Dios. Y que esa sobrenaturalidad también se da en cosas internas, subjetivas, como por ejemplo perdonar algo difícil. También. ¿Cierto? O como bien decías tú, mantener la esperanza un día que te está yendo, y una cosa muy concreta que te puede estar yendo súper mal en lo que haces, en lo que tú haces para vivir, y empieza a inundarte el miedo a qué voy a hacer, cómo voy a comer, que el miedo a la muerte finalmente. Entonces cuando entendemos, como dice la autora de Hebreos, que Jesús derrotó la muerte, y para sacarnos de esa esclavitud que teníamos por el miedo a la muerte, versos 15 y 16 si mal no recuerdo, del capítulo 2 de Hebreos, entonces lo que tenemos es una vida con una perspectiva fresca, con una perspectiva sobrenatural. Eso ya es sobrenatural. Es empezar a ver la sincronía, los mensajes hermosos que Dios nos da en el día a día para que tengamos paz. Uno de estos días, una de las chiquillas de Fogata nos contaba cómo un pajarito había entrado a su pieza, cómo había sido una forma de lenguaje tan personal para ella, tan precioso. Hace unos días atrás, y estoy contando un poco de historias de fe, ¿cierto? Que eso siempre viene bien para darse cuenta que esto es real, que esta sobrenaturalidad se actúa. Hace unos días atrás me encontré acá en esta ciudad en la que estamos viviendo ahora, a un chico llorando en la calle. Era un inmigrante y estaba llorando, quería un abrazo de su mamá, era el día de su cumpleaños, estaba ebrio, completamente ebrio, así que yo me puse a conversar con él, a orar, y le regalé un testamento, saqué uno de los testamentos que le hemos regalado a todos los chicos de Fogata para que encuentren a esos tesoros de Dios que andan por ahí. Esos tesoros de Dios son personas, personas que Dios quiere encontrarse, y que Dios se va a encontrar a través de nosotros, de ustedes. Ahí está llegando llegó una persona, no alcanzamos a aceptarla. Estamos transmitiendo en vivo por vía Meet, por eso. Y bueno, ¿qué pasó? Que cuando yo le firmo el testamento y pongo al final mi nombre Isaac, ¿cierto? Le pongo mi número de teléfono por si después estaba mal lúcido y quería llamarme, necesitaba ayuda o cualquier cosa, y le pongo Isaac para que lo vea. Se pone a llorar de nuevo y se pone a agradecer al cielo. Y él, en su estilo, en su forma de entender la fe, se pone a persignarse, ¿cierto? Persignarse. Y agradeciendo al cielo, porque me dice, pero que Isaac, no te puedes llamar Isaac, porque su hermano, que había muerto hace 4 años, se llamaba Isaac, era su hermano mayor. Entonces él sentía que justo en este día del cumpleaños, en este día en que se sentía solo en este país, distinto a su país, donde tenía que jugarse la vida solo y ya no estaba su mamá, justo en el día de su cumpleaños regresa Isaac de alguna manera a su vida. Y uno dice eso, si uno quiere ver las cosas con una perspectiva pesimista, uno diría, pero eso no es tan sobrenatural. En realidad Jesús nos invita a ver los milagros en una flor y un pajarito, como decía Mateo, ¿cierto? Sí. Si tú eres capaz de ver los milagros en una flor y un pajarito, vas a ser capaz de ver la sobrenaturalidad de Dios en cosas más grandes, como una resurrección. Eso te lo doy por seguro. Y creo que vamos a ver resurrecciones en Fogata Gracia. Creo que vamos a ver cojos saltar, creo que vamos a ver ciegos ver, creo que vamos a ver a cautivos ser liberados de sus adicciones, porque ya lo estamos viendo y ya estamos queriendo y permitiendo que papá trabaje en nosotros una forma de ver el mundo, en la que podamos darnos cuenta que él siempre está actuando, y en la que podamos darnos cuenta que él no quiere que vivamos como perritos chimps, como el perrito del meme con miedo, sino que quiere que vivamos como Jesús. Como un Jesús que incluso llorando, con enojo y con todas las emociones humanas que podemos tener y que son válidas, que con todo eso podamos decir, aquí Dios va a hacer algo, aquí lo sobrenatural va a intervenir, aquí el cielo va a invadir la tierra justo ahora, el cielo y el designio precioso de Dios, los propósitos hermosos, agradables, buena, agradable y perfecta de Dios, ¿cierto? Aquí y ahora la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, aquí y ahora los sueños de Dios van a inundar la tierra, aquí y ahora los sueños de Dios van a inundar mi vida. Aquí y ahora los sueños de Dios van a inundar a las personas que me preocupan, que están por allá lejos y que a veces no sé cómo ellos van a sobrevivir. Dios va a inundar ese lugar y yo mantengo esa mente de Jesús, ese corazón como el de Jesús, enfocado en eso, enfocado en que Dios es bueno, en que Dios existe y que Dios es bueno.
Y recompensa. Recompensa esta la búsqueda, fe. recompensa esta relación que buscamos con él, tener con él. Entonces si uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo tener más fe? Bueno, crecemos en comunidad, crecemos en amor, crecemos juntos, por eso está Fogata aquí, por eso adoramos tanto. Siempre decimos adorar es algo de todos los días, del día a día, del minuto a minuto. Toda nuestra vida es una vida de adoración. Puede ser adoración a Dios o puede ser adoración a nuestro propio ego, que en última instancia es adorar al mundo, y sus tonterías en realidad es adorar al enemigo, y bueno, no tiene sentido. Pero también adorar es este momento íntimo que nos damos, de parar un momento en el día y hacer fogata. Y fogata es simplemente imaginarnos que estamos en una fogata aquí con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Y no es solo imaginarnos, sino que dejar que esta mente de Cristo, ¿cierto? Imaginarnos, forjar esa imagen en nuestra cabeza, sea la realidad que nos inunde ahora. Es decir, no solo nos imaginamos, sino que por fe en realidad estamos en una fogata con Jesús. Y por eso empezamos a sentir su presencia. Y por eso ustedes, donde sea que estén, sientan su presencia justo ahora. Porque en realidad Él sí se hace presente. Sí, y ya estamos terminando, entonces... bueno, pero esto es fogata. Y por eso lo invitamos a adorar donde sea que estén y a cantar, adorar constantemente en sus corazones. Es lo que Pablo nos invitaba en Efesios. Ser llenos del vino del Espíritu, del aire del Espíritu, de la inspiración del Espíritu, que es todo lo que esos términos quieren decir en el día a día, de la realidad del Espíritu. Adorando. Leer la Escritura para recordarnos las promesas de Dios, su amor y sus consejos para nosotros, y orar y hablar con Él en el día a día de forma cotidiana. No necesitamos ser místicos, rituales, no necesitamos esperar la luna llena o la luna nueva o esto o lo otro o los números del día que sean los correctos para poder hablar con Dios. Es gracia, eso es gracia, el amor inmerecido de Dios por nosotros, y nosotros respondemos en adoración, que es nuestro amor por Él, y amando también a los demás a medida que somos inundados de su amor. Y el último texto precisamente nos habla de esto, de forjar nuestro imaginario en Dios. Isaías, volvemos, abrimos con Isaías el profeta y cerramos con Isaías. Y dice Isaías 26:3, que iba... Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que Jesús nos enseñó a hacer en esta historia. Eso es lo que en esta historia de amor sobre Lázaro hemos aprendido. Jesús amaba a Lázaro, lo perdió, lloró, pataleó, básicamente. Pataleó por un mundo que no tenía que tener muerte y que tiene muerte todo el tiempo. Un mundo que está roto. Y Jesús no hace esa cosa insistimos, de coach, de negarse lo que está mal en el mundo o no querer hablar de ello, sino que Jesús en un momento le dice a los discípulos, sí, está muerto ya. No entendieron la metáfora de que está dormido. Sí, está muerto, en realidad está muerto, chiquillo, es verdad, está muerto. Jesús no hace el quite, pero sí nos invita a ver lo que está mal con su perspectiva. Y su perspectiva está llena del imaginario de un Dios amoroso. Eso es guardar nuestro pensamiento y mantener nuestro pensamiento en Él, mantener nuestro corazón y nuestros sentimientos en Él, mantenernos llenando del imaginario de Dios. Eso es lo que aparece en la versión de la traducción La Pasión de este mismo texto. Que nuestro imaginario, nuestro mundo interior, sea lleno de Jesús, hasta los tétanos, como se dice. Todo. Y eso es la garantía de su paz, la garantía de su shalom, como decimos siempre. Y esa shalom, esa paz, no es solo la paz de la tranquilidad, sino que es la provisión, el resguardo, la salvación y la salud. Es la realidad de la buena noticia del Evangelio de Jesús para nosotros. Y ha sido largo, pero ha sido bueno. Sí. Y creo que... Y ahora ya estamos terminando, así que voy a... Mientras tú tocas... Vamos a tocar el himno final, ¿cierto? El himno antiguo, sí, que nos recuerda que estamos conectados con una larga tradición de personas que han salido de la Matrix y han encontrado esta realidad de un Dios amoroso en Jesús. Sí, bueno, es un mensaje largo, fue bastante largo y bastante, siento que este mensaje merecía como su extensión, debido a que como bien decíamos, es un mensaje medular, un mensaje clímax en la historia de Jesús y el desenlace que viene después de Lázaro, después de lo que ocurre, de cuando Él, desafiando todas las leyes de la naturaleza, resucita a Lázaro. Así que voy a orar en este momento. Voy a orar por cada uno de ustedes que está del otro lado y quiero darle las gracias a papá en primera instancia. Gracias papá, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por este momento
Gracias por la vida que tenemos. Gracias por este día. Gracias por cada una de las hermosas personas que está viendo en este momento este mensaje, que está compartiendo este momento contigo primeramente, y a partir de toda esta nutrición que nos entregas, también va a poder entregar nutrición y compartir la nutrición con otros. Te amamos, papá, te amamos tremendamente, te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Te pedimos en este momento que desciendas con tu presencia en cada uno de nosotros, que desciendas con tu presencia maravillosa, con tu presencia que rompe límites, que rompe estructuras, que hace milagros. Te pedimos en este momento, Jesús, un milagro. Te pedimos un milagro en nuestras vidas, un milagro en cada una de las vidas de los chiquillos que están mirando del otro lado, de la persona que esté mirando en este momento. Esa persona tiene una petición en su corazón y a veces quizás tiene algo de hace mucho tiempo, que debido a que ha pasado el tiempo y quizá ha transcurrido cosas que tú conoces, lo ha dejado de lado. Pero sabemos que tú nos llamas a mantener esta fe, porque tú eres bueno y sabemos que eres bueno y sabemos que responderás. Así que en este momento declaro sanidad, declaro también de que en tu nombre, Jesús, serán respondidas también las inquietudes, serán respondidas las peticiones, serán respondidas esos momentos de angustia en los que te han preguntado ¿por qué? ¿Para qué? Serán respondidos en tus milagros, en tu poder de restauración, en tu poder de resurrección. Te pido también, Padre, de que en este momento a todas las personas agobiadas, tu Espíritu Santo les dé un correntazo de energía para que puedan sentir tu paz, para que puedan sentir tu fuerza en todo ámbito. Pido un avivamiento espiritual. Pido un avivamiento de energías, pido un avivamiento de motivación para cada uno de los que estamos acá en Fogata. Pido un avivamiento completo, un avivamiento de espíritu, de cuerpo y alma. Pido un avivamiento y una restauración completa en tu nombre, Jesús, en cada uno de nosotros. Avivamiento, restauración, sanidad, salud completa, para que nosotros también seamos enviados, porque ya nos has llamado a ser enviados a cada uno de los lugares que estamos primeramente tal, y a cada uno de los lugares que tú nos irás mostrando. Pido un avivamiento de fe en lo que veamos con nuestros propios ojos cómo en tu nombre se deshacen yugos, como en tu nombre existen liberaciones, como en tu nombre hay milagros esperándonos también para poder creer cada vez más, porque tú eres amoroso, y así como Tomás en este momento estuvo también con dudas, en todo momento tú fuiste amoroso con él, y en todo momento tú le mostraste que le ibas a cerciorar una y otra vez que tú eras Jesús, que tú resucitaste, que tú hacías estos milagros para que creyera. Una y otra vez traerás milagros a nuestras vidas para que creamos, porque somos tus hijos y a veces escuchamos más la voz del mundo que tu voz. Así que te damos gracias, Jesús, por lo que has hecho y lo que harás en cada uno de nosotros, por lo que has hecho y lo que harás en Fogata, por lo que has hecho y lo que harás en todas las personas que estén escuchando este mensaje. Levántate y anda, sé libre, sácate esas estructuras de muerte y sé libre en el nombre de Jesús. Amén. A ti sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Gracias, Jesús. Paz inundada mi cena ya esté. Cura la mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tenemos esta bonita canción juntos.
Ya venga. Ya venga la prueba o me tiente Satán. No mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria a Dios al buen Salvador. Y estoy bien, declaro. Estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, y estoy bien, Y estoy bien. gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por esta poeta tan linda. La fe tornarás en feliz realidad. La esperanza se hace sustancia. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Gracias, gracias papá por este hermoso momento. Gracias, gracias. Gracias, papá. Y gracias a todos los que estuvieron viendo en vivo y a los que van a ver en el futuro. Fogata Gracia es una iglesia virtual, de repente nos juntamos en presencial, así que estén atentos y si quieren integrarse, no se admiten personas perfectas. Sean bienvenidos. Conéctate tal y como eres y atrévete a ser encendido. Se vienen cosas buenas. Sí. Los días miércoles los esperamos. Esta semana va a ser el jueves, pero los días miércoles sí. tenemos grupos de conexión. Solo esta semana de forma especial, jueves, miércoles. Sí. Así que ahora los vamos a dejar con Los avisos del final. Tengan una hermosa semana. Bendición para todos ustedes. Que el Espíritu del Señor los acompañe. Y nos estamos viendo. Paz y gracia para cada uno de ustedes. Los que estén en línea ahora, no quizá no vamos a hacer una sobremesa muy larga, pero si alguien quiere saludar, nos saludamos aquí en este mismo grupo de Meet, así que si alguien quiere saludarnos, no se vayan, volvemos nosotros en 5 minutos, vamos a dejar la pantalla al final de acá. Nos vemos. Gracias y paz para todos. Entonces, estamos con el micrófono aquí todavía. Ahí, ¿lo activo ya? Aquí viene la música. Gracias y paz. Y hecho a esta roca en quien puedo confiar, nada más seguro, nada más habrá. En medio de los vientos y la tempestad, firme voy a estar, firme voy a estar. Hecho es la roca en quien puedo confiar, nada más seguro.
La sofocante opresión se va al venir con tu dulce espíritu a mí. Me elevo rendido a ti. Te doy un beso de adoración y me vuelvo en tu amor. Oh Jesús, no tengo proezas, cariño y poco más para dar. A veces todo es tan difícil, pero me siento vivo por ti. Confío en ti. Tu brisa remueve la culpa y me trae en mi noche tu voz, limpiando el aire con tu canción. Te llevas toda carga y mal y a volar con tu dulce espíritu a mí.
Jehová es la roca en quien puedo